Son hombres, 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 mujeres, mujeres, mujeres. En la primera viñeta tenemos para la introducción de las mediciones de un paciente. Este, tenemos, bueno, si ustedes manejan, esto les puede servir a ustedes hasta para su consulta, ¿no? Si ustedes en su consultorio manejan los casos por expedientes, por número, demás, ahí le pueden poner, por ejemplo, no sé, digamos NUT 001, bueno, ese es el número de expediente. Supongamos que el paciente se llama Juan Francisco López, que tuviera 57 años, vamos a dejar esa edad. La hora del día, por ejemplo, ahorita son las 18:52. La fecha, hoy es 14 de noviembre. Y bueno, aquí ustedes podrían poner todos los datos del paciente. Yo les puse espacios para que pongan ustedes los datos de todo un perfil ISAC. Este, por ejemplo, vamos a pensar, ¿este paciente cuánto pesaba? ¿Se acuerdan? Aquí está. El paciente pesa 84. A ver, déjenme. Me quedo con estos datos. Este paciente pesa 84 kilos. Mide 174 centímetros. De hecho, ya les hace la conversión directa a estatura. Un detalle importante. Estos cuadritos como en color crema, color amarillo, son los que ustedes llenan. Lo que esté en color lila o morado son resultados que les arroja el programita. Este, como recomendación, no le metan mano a los cuadritos lilas. De hecho, a nada que no sean los cuadritos amarillos para que no se les vaya a mover lo de las fórmulas y demás. Y bueno, para calcular el porcentaje de grasa, este Excel utiliza fórmulas de Siri y demás. Entonces vamos a meter esos datos. Por ejemplo, el pliegue de tríceps le mide 18, el escapular 21, el de bíceps 12, el ilíaco 34, el espinal le mide 28 y el abdominal 42. Después brazos, no pusimos. La cintura sí, la cintura le mide 102 y la cadera a este paciente le mide 112. Después tenemos mediciones de húmero. El húmero le mide 6.3 y el fémur le mide 10.2. Entonces, si ustedes observan ya en los cuadritos lilas nos arroja resultados. Por ejemplo, aquí está el índice de masa corporal, ese 27.7 que ustedes sacaron ahorita, el índice cintura-cadera de 9.1 y el índice cintura-talla de 0.58, los que ustedes sacaron hace un momento. También nos calcula el peso ideal, el peso mínimo y el peso máximo del paciente. Por ejemplo, este paciente que pesa 84 no debería pesar más de 75 kilos, más de 75.7. Si tu paciente tuviera bajo peso, no debería pesar menos de 65. Les da también la composición corporal. Aquí está porcentaje de grasa y kilos de grasa, masa muscular y masa y kilos de músculo. Que aquí, por ejemplo, la masa muscular no nos la está arrojando bien porque hacen falta otras mediciones. Por ejemplo, falta las mediciones de muslo, pantorrilla y las dos de brazo. Pero bueno, si tuvieras mediciones completas te arrojaría todo. Lo que sí es confiable es en este caso los porcentajes de músculo de grasa. Ahora, en la segunda viñeta, si ustedes observan, les da un formato que ya se puede imprimir, ¿no? Este formatito tú ya se lo podrías imprimir al paciente y exactamente los datos que tú vas poniendo de este lado junto con sus resultados se reflejan ya de este lado. Tenemos, por ejemplo, haciendo un poquito más grande eso, mediciones de pliegues, circunferencias, diámetros, porcentajes de grasa y demás, índice de masa corporal, pesos, y aquí están las recomendaciones de objetivos. Por ejemplo, este paciente decíamos peso ideal 69.6, peso máximo de 75.6. Se recomienda que pierda 14.3 kilos para alcanzar el peso máximo. Se recomienda que baje 4 puntos de índice de masa corporal y que pierda al menos 14 centímetros de cintura. Esto para alcanzar los estándares que debería de tener el paciente. Aquí les pongo una clasificación de la masa grasa. Por ejemplo, este paciente tiene 24.2%.
él debería tener para estar en promedio entre 18 y 20, excesiva entre 20 y 25, así que el paciente está en el límite del exceso de grasa con clasificación de obesidad. Exceso de grasa lo podríamos clasificar como sobrepeso, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se utiliza esta parte? No, profe. No. No, profe. Ok. Sí dijimos, ¿verdad, profe? Que lo que se ponga en la viñeta anterior se va a reflejar en esta, ¿verdad? Sí, de hecho también para mujeres, aquí les pongo un expediente igual, por ejemplo, igual ponemos un número de expediente, una hora del día, la edad del paciente, nombre de la paciente, por ejemplo, Laura Sánchez, Mora, de 20 años, la fecha del día, hoy es 14 de noviembre. Igual ponemos datos, por ejemplo aquí les puse algunos datos, 60 de peso, 160 de estatura, y pliegues vamos a ponerle 8, 20, no, mejor 18, 20, 8, 14, 18, 25, vamos a poner aquí estos que no los tengamos. Cintura vamos a ponerle 88 centímetros y cadera 109. Y después de húmero 6 y 9. Igual te arroja resultados, índice de masa corporal, pesos ideales mínimo y máximo, índice cintura cadera, talla y distribución de masa grasa, masa ósea, masa residual, masa muscular. También aquí tendrías que agregar, por ejemplo, nivel de rendimiento físico y el tipo de deporte que hace. Por ejemplo, a esta paciente le pusimos que va al CrossFit y que es sedentaria. ¿Por qué es sedentaria? Porque bueno, si haces menos de 90 minutos por semana, eres sedentario. O sea, si la paciente te dice que va al CrossFit, pero 2 veces por semana y hace 45 minutos, son 90 minutos, así que es sedentaria. Pero si ella fuera al CrossFit e hiciera todos los días 1 hora, entonces serían 60 por 5, 300. Son más de 300, así que podrías clasificarla como deportista. Entonces es una hojita de Excel, aunque no está tan desarrollada, ya les sirve a ustedes para trabajar algo con el paciente o arrojarle algunos resultados, ¿no? Igual, formato para imprimir al paciente. Aquí ya nada más podrían agregar a ustedes su nombre, profesión y cédula para complementarle el archivo. Y este es un formato que bien ya se le podría imprimir al paciente. Les pongo el ejemplo. Imprimir, selección y listo. Ya es un formato pues que tú le podrías arrojar a tu paciente. Así que les mandé pues como a manera de complemento también de lo que vamos a trabajar en el curso y para tener un poquito de acercamiento a lo que deberías hacer con el paciente. Entonces, teníamos los datos del paciente, decíamos que nuestro paciente nuestro paciente masculino tenía 24.29% de grasa. Puede regresar a la presentación. Entonces, masa grasa 24.29%. Decíamos que 24.29 todavía no se clasifica como obesidad, pero sí como excesiva grasa. U otra forma de llamarlo es sobrepeso. Así que en el conjunto de parámetros, a este paciente, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Me puede repetir, profe, por favor? Sí, en el conjunto de estos 4 parámetros que estamos viendo en la tabla, voy a hacer más grandecita la tabla. Estamos viendo aquí 4 parámetros: índice de masa corporal, que lo determina en sobrepeso; índice cintura cadera en obesidad; índice cintura talla en obesidad; y porcentaje de grasa con exceso de grasa o sobrepeso. Así que la pregunta para ustedes es: ¿este paciente tiene obesidad o sobrepeso? ¿Sobrepeso? ¿Sobrepeso? ¿Quién dice algo diferente?
Bueno, este es un Siento que paciente... puede ser Ajá. Ok. Este es un paciente ambivalente. Este es un paciente que podrías clasificar como paciente en sobrepeso, pero con obesidad central u obesidad abdominal. Y en el diagnóstico así lo puedes escribir. Paciente masculino de 54 años con diagnóstico de sobrepeso evidenciado por índice de masa corporal de 27.7 y porcentaje de grasa de 24.29, pero con obesidad abdominal evidenciado por índice cintura cadera e índice cintura talla. Que puedes tener las dos, ¿no? Puedes estar en sobrepeso y a la vez en obesidad central. Podrías tener sobrepeso, pero sin obesidad central. Podrías tener obesidad y obesidad central también. Incluso existen, y esto es más común en mujeres, mujeres que tienen obesidad, pero sin obesidad central, porque el índice cintura cadera y cintura talla no es tan alto. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta de este caso? ¿Nadie? No, todo bien. Ok, de Todo acuerdo. bien, profe, gracias. Bien, sigamos. Vamos a ver otro caso más. Caso número 2. Se presenta a consulta paciente femenina de 67 años con el objetivo de bajar de peso. Presenta peso de 92.1, talla de 1.62, cintura de 122 centímetros, cadera de 120, pliegue de tríceps de 28, escapular de 33, bíceps de 21, ilíaco de 44, espinal de 38, abdominal de 50, húmero de 6.7 y fémur de 11.1. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a pasar al Excel. Y vamos, no es. Vamos a mediciones de mujer. Y bien, esta es una paciente de 67 años que pesa 92.1, mide 1.62 y los pliegues le miden 28, 33, 21, 44, 38 y 50, los que se le midieron. Se le midió cintura, la cintura le mide 122 y la cadera 120. No es tan común que una mujer tenga más cintura que cadera. Sí es muy común en los hombres que tengamos más cintura que cadera. Normalmente las mujeres tienen más cadera que cintura. A esto es a lo que le llamábamos antes la obesidad de pera y de manzana, o que ahora se le llama androgénica y ginecoide. Un húmero de 6.7 y un fémur de 11.1. E igual, revisamos resultados. Índice de masa corporal de 35.09. Índice cintura cadera de índice cintura cadera de 1.02, cintura talla de 0.75 y masa grasa de 34.19. Vamos a pasar esos resultados ahora a la tablita. Pues, índice de masa corporal 35.09. 35.09, ¿qué diagnóstico nos daría del índice de masa corporal? Obesidad tipo 1. Muy bien. Obesidad tipo 1. No, es 35. Sería tipo 2. Cierto, perdón, tipo 2. Ajá. tipo 2, profe. El índice cintura cadera nos da 1.02. 1.02. Revisamos la tablita otra vez. Índice cintura cadera en mujeres debería ser menor a 0.75. Así que en este caso también sería obesidad central. El índice cintura cadera nos dio de 0.75. ¿Qué diagnóstico sería?
Recordar el índice cintura-cadera debería ser menor a 0.5 y si no es, obesidad central también. Obesidad central. Muy bien. Y por último el porcentaje de grasa, que para ella es de 34.19%. 34.19% para mujeres debería ser menor a 25%. Así que para esta mujer, este porcentaje de grasa la clasifica en obesidad. Entonces, ¿esta paciente presenta sobrepeso u obesidad? Sí. Obesidad, Presenta ¿verdad? Si obesidad. presenta obesidad. Siguiente pregunta, ¿cuál es el factor de riesgo para desarrollo de enfermedad crónica basada en adiposidad de esta paciente? ¿Es factores de riesgo altos, bajos? Altos. Alto. ¿Por qué es alto? Porque su índice de masa corporal es muy alto. Además, su circunferencia de cintura, su índice de cintura, cadera y cintura talla son muy altos y su porcentaje de grasa también. Así que esta mujer tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedad crónica basada en adiposidad. A diferencia del paciente anterior, que si observamos, pues está en el limbo entre el sobrepeso y la obesidad. O sea, este paciente sí tiene un riesgo para enfermedad crónica basada en adiposidad, pero es más bajo su riesgo que el de esta paciente femenina. Ese es el punto de esto. ¿Qué paciente tiene más riesgo de desarrollar síndrome metabólico? ¿Este paciente masculino o esta paciente femenina? La paciente femenina. La paciente femenina tiene más riesgo. Ahora, la siguiente pregunta. Para esta paciente femenina, ¿qué otros parámetros evaluarías? ¿Qué otros estudios le harías a la paciente? ¿Es para descartar o aprobar una obesidad? No, ya la obesidad ya la comprobaste. Ahora lo que quieres es lo del síndrome metabólico. ¿Qué seguiría? Yo le haría unos estudios de Una laboratorio. química sanguínea. Muy bien, química sanguínea para checar niveles de colesterol, triglicéridos, De 5 elementos. de 6 elementos. ¿Qué más? Pues a lo mejor ya no está tan relacionado, pero para conocer su estado de salud le recomendaría una biometría hemática. Sí, la biometría hemática es casi de cajón, ¿no? No se te puede ir un paciente sin biometría hemática. Casi que no le puedes mandar a hacer una química sanguínea sin biometría hemática, es como obligatorio. Entonces, a esta paciente le tendrías que mandar a hacer química sanguínea con perfil de lípidos para checar niveles de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, HDL y demás. Y un estudio importante que se nos está pasando serían estudios de la glucosa. Sería bueno checarle la hemoglobina glucosilada y si se puede hacerle una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué? Porque su índice de obesidad es muy alto. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Dudas? Ninguna, profe, gracias. Ahora, hay que considerar un detalle cuando mandas a hacer estudios, y esto sí hay que checarlo. Bueno, es que por ejemplo en la tablita de la parte de atrás vemos muchos estudios, ¿no? Que se le podrían hacer. Le podrías mandar a medir el nivel de proteína C reactivo ultrasensible, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, el ácido úrico viene en la química sanguínea, la hemoglobina glucosilada y demás. Pero hay que recordar que, bueno, tampoco le puedes pedir al paciente el montón de estudios. Tienes que seleccionar los más importantes o interesantes para ella. El primero tendría que ser la química sanguínea con perfil de lípidos para checar lo que decíamos, lo de base. Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, ácido úrico, urea y creatinina. Y complementario a eso podrías medirle alguno de los de la glucosa, por ejemplo, hemoglobina glucosilada o curva de tolerancia a la glucosa, alguno de los dos. Ahora, si después de esos estudios nada te sale alterado, ahí podrías dejar la solicitud de estudios con esos nada más. Pero si por ejemplo ves hemoglobina glucosilada alterada, tienes que complementar con curva de tolerancia a la glucosa. Si ves por ejemplo la química sanguínea alterada, pues bueno, ya sería importante empezar a pedir otros, por ejemplo perfil perfil hepático, que sería importante.
y así nos vamos, pero lo adecuado sería no pedir el montón de estudios porque también hay que considerar cosas como el presupuesto del paciente, gastos y demás, y que no necesariamente son tan imperativos, al menos en el momento. Podría ser o lo más probable es que no todos salgan alterados y empiezas a trabajar a partir de eso. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todos bien? Dijo que aparte de la de curva de tolerancia a la glucosa, ¿cuál otra se tendría que mandar a hacer? Bueno, son de los que podrías mandar a hacer. Ahí tú tendrás que decidir, ¿no? Cuáles serían los más apropiados según el paciente. Pero sería la química sanguínea con perfil de lípidos, la curva de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glucosilada, que serían tres de los más importantes para continuar después de un diagnóstico como este. Ok, gracias. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la obesidad, no? Como hemos mencionado antes, cuando tú subes de peso, produces algún grado de resistencia a la insulina. Todo paciente con algún grado de sobrepeso y obesidad tiene algún grado de resistencia a la insulina y eso es obligatorio. Eso no se puede negar. Ahora, esta resistencia a la insulina te lleva a un aumento del tejido adiposo también. Perdón, te lleva a una disfunción del tejido adiposo y eso te lleva a un deterioro de la masa muscular. Cuando tú aumentas demasiado esta masa muscular, esta masa grasa, normalmente ocasionas un aumento una disminución o una alteración de la estructura muscular. Y esta alteración de la estructura muscular lleva al paciente a discapacidad funcional. El paciente que pierde masa muscular es un paciente que normalmente tiene menor posibilidad de hacer grandes esfuerzos, que tiene menor capacidad, por ejemplo, de marcha, descompone la forma en la que camina y esto le implica mayor riesgo de producir eventos, por ejemplo, como lesión de rodillas, articulaciones, espalda, cadera, y esto solamente lo va a volver más sedentario. Muchos pacientes con sobrepeso u obesidad tienden a tener problemas de la marcha y postura y eso hace que después puedan hacer menos actividades de la vida cotidiana y pues mucho menos ejercicio. La discapacidad funcional aumenta aún más el tejido adiposo, porque decíamos, tú tienes discapacidad funcional, o sea, no te cuesta trabajo caminar, te duele y demás, entonces no lo haces y eso te vuelve sedentario, lo que ocasiona que subas todavía más de peso. Ahora, estos aumentos de peso tan frecuentes, tan constantes y tan altos te llevan a anomalías vasculares y estas anomalías vasculares se pueden traducir en efectos como la trombosis o la disfunción del endotelio vascularizado. Y estas disfunciones del endotelio vascularizado, más los factores de la protrombosis, más la alteración del sobrepeso y la obesidad, pueden ocasionar un evento vascular cerebral, lo que ocasiona el alto índice de infartos en la población a nivel mundial. De hecho, estos problemas son tan graves que en el mundo hoy en día muere una persona por cada minuto por un evento vascular relacionado a enfermedades metabólicas. Quiere decir que en las 3 horas que dura esta clase, en el mundo van a morir 180 personas de eventos vasculares relacionados al sobrepeso, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina y en general al síndrome metabólico. Como decíamos, cuando un adipocito se inflama, cuando un adipocito crece, estos adipocitos, si ustedes observan aquí, esta parte es importante. Estos adipocitos empiezan a producir células inflamatorias. Estas células inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la proteína C reactiva y demás, son sustancias carcinogénicas que llevan al paciente a a producir otro tipo de eventos como es las alteraciones, por ejemplo, del endotelio vascularizado o resistencia a la insulina, alteración de la eliminación de productos por medio del hígado y los riñones, y entonces aumentan su riesgo de morbimortalidad dramáticamente. Y bueno, ya no me voy a meter tanto en esa parte porque bueno, ya nos estaríamos yendo demasiado por un solo tema, pero estos son algunos efectos de las adipoquinas, que son estas sustancias proinflamatorias secretadas por el adipocito en estados inflamatorios. Si vemos, tiene demasiados efectos. Podríamos resaltar dentro de los efectos inflamatorios las producciones de proteínas quimioatrayentes, de factor de necrosis tumoral alfa, los factores de inhibición
la producción de macrófagos, la inhibición de la actividad de la leptina y la intensificación de la producción de factor de necrosis tumoral alfa, la alteración, por ejemplo, de la resistina, con su consecuente repercusión a nivel de lo vascular, ¿no? Con una elevación del riesgo de producir eventos vasculares, infartos, entre otras problemáticas más. Dudas, preguntas de la obesidad, de los problemas que esta conlleva, de cómo diagnosticar obesidad en un paciente. No, profe. Muy bien. Gracias. Vamos ahora con la diabetes y la resistencia a la insulina, que aquí es donde nos vamos a trabar un poquito más otra vez. Diferencia entre diabetes y resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, digamos que es un estado previo a la diabetes. La diabetes es una enfermedad como tal. La resistencia a la insulina es una condición orgánica. Ahora, todo paciente con resistencia a la insulina en algún momento de su vida va a terminar diabético, ¿no? Todo paciente con diabetes tuvo que haber sido resistente a la insulina primero. Ese es el punto clave. Entonces son como etapas, estadios. La resistencia a la insulina podríamos definirla como una acción anormal de la insulina. Detalle importante, en el caso de la diabetes hay una alteración de la producción o el uso de la insulina en altas dosis o muy agravado, mientras que en la resistencia hay solamente un deterioro leve del uso de esta misma insulina. En el caso de la resistencia a la insulina, como bien decíamos anteriormente, el punto a considerar es que tú podrías tener resistencia a la insulina por muchas cosas, y esta resistencia a la insulina no necesariamente te convierte en candidato de riesgo para presentar diabetes. Sí te vuelven un candidato de riesgo para desarrollar complicaciones derivadas de esto que después ocasionen diabetes, pero depende principalmente de la causa y del tiempo que permanezcas en este estado de resistencia a la insulina. Decíamos, muchas cosas te llevan a la resistencia a la insulina. Por ejemplo, te llevan a la resistencia a la insulina eventos como es el embarazo. Las mujeres en embarazo se vuelven resistentes a la insulina en un periodo del embarazo. De hecho, el tema de diabetes gestacional y resistencia a la insulina es muy interesante, y las alteraciones metabólicas de la insulina durante el embarazo. Después, si quieren, podemos hacer hasta un tallercito rápido de este tema, pero bueno, ahorita no me meto tanto en eso. También, por ejemplo, el estrés. Sí, dime. También lo que ocasiona, se relaciona es el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de hecho ese punto es importante. El ovario poliquístico te vuelve resistente a la insulina. Por eso conforme ha habido aumento de los índices de sobrepeso y obesidad en las mujeres mexicanas, también ha habido un aumento paralelo de los índices de ovario poliquístico en mujeres mexicanas. Y ahora la resistencia a la insulina tiene que ver con la infertilidad. El ovario poliquístico también. Esta también es la relación de por qué cada vez hay un aumento en las cifras de mujeres estériles mexicanas. Y en el caso de pacientes que son delgadas y, por ejemplo, que se asisten al nutriólogo a tiempo y llevan una buena alimentación, puede que en conjunto el tratamiento de ovario poliquístico no sea tan puedan llegar. Sí, definitivamente. La diabetes derivada del ovario poliquístico se puede prevenir, es totalmente prevenible, totalmente prevenible, pero tiene que diagnosticarse oportunamente y atenderse oportunamente. Hay que recordar que el ovario poliquístico, pues bueno, es una enfermedad que todavía es difícil de entender, que todavía es difícil en la etiología, ¿no? Y que incluso todavía las alternativas terapéuticas no son tan exactas. De hecho, hoy en día existen muchas teorías sobre el manejo de la paciente con ovario poliquístico. Por ejemplo, ahorita hay la teoría de si la dieta baja en carbohidratos funciona para el ovario poliquístico, la dieta vegetariana, la dieta tipo Ornish, por ejemplo, los ayunos intermitentes, que eso sí no funciona, pero como un... ¿Cómo se dice cuando arruinas la película? Un spoiler, ¿no? Los ayunos intermitentes no funcionan para el ovario poliquístico. De hecho, son peores.
Pero bueno, son teorías y el hecho de que haya tantas teorías hoy en día, lo que te dice es que no conocemos tan a fondo la etiología y mucho menos el tratamiento más oportuno. Pero sí hay una relación muy interesante entre el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, la obesidad, la infertilidad y alteraciones metabólicas en la mujer. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, en relación a esto tendríamos que decir que la resistencia a la insulina es un estado previo, una condición previa que es controlable e incluso es reversible según en la causa y el tiempo. Mientras que la diabetes es ya la complicación mayor, es ya una enfermedad como tal, secundaria a un estado de resistencia a la insulina, producida por las complicaciones, el tiempo y la aparición de otros factores de riesgo, ¿no? Ahora, los factores de riesgo para desarrollar diabetes y resistencia a la insulina son muchos. Aquí les pongo como el promedio de la mayoría de los que vienen entre las diferentes guías que puedes encontrar. Por ejemplo, tenemos historial familiar de diabetes. Ojo con esto, porque bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero anteriormente se decía, pues si tú tienes familiares diabéticos, entonces vas a ser diabético. Hoy en día sabemos que no, que solamente te confieren un factor de riesgo, o más bien te eliminan un factor protector, pero no involucran como tal un factor de riesgo directo. La obesidad, que es el mayor factor de riesgo para diabetes y resistencia a la insulina, la raza, principalmente los afroamericanos, porque pues los negros siempre morimos primero, ¿no? Entonces por eso tenemos el mayor factor de riesgo para esto. Los hispanoamericanos, los indios y los americanos. La edad resulta muy interesante porque en genética se dice que, o más bien en nutrigenética y nutrigenómica, se dice que después de los 40 años es como si se rompiera la garantía y después de los 40 años todos tus factores genéticos protectores para la gran cantidad de enfermedades metabólicas como es cáncer, diabetes, hipertensión se rompieran. O sea, antes de los 40 tú sí tienes algunos factores protectores a nivel genético para estas enfermedades, pero después de los 40 desaparecen o van desapareciendo. Entonces, tener más de 45 es un factor de riesgo para todas las enfermedades que hay. Es por eso que después de los 40 años todos debemos empezar a hacernos estudios más minuciosamente de todo. Por ejemplo, las mujeres con mayor ahínco deben hacerse estudios o revisiones para prevenir cáncer de mama, cervicouterino, cáncer gástrico, osteoporosis, entre otros más. Los hombres, por ejemplo, para cáncer de próstata, cáncer colorectal, que son los dos más, y de testículo, que son los más frecuentes, para diabetes también en ambos casos, hipertensión y alteraciones hepáticas. También la hipertensión arterial, presentar hipertensión arterial desde aguda hasta crónica es un factor de riesgo para resistencia a la insulina y diabetes. Tener un colesterol HDL muy bajo o triglicéridos muy altos, o sea, dislipidemia. Y tener historial, en el caso de las mujeres, historial de diabetes gestacional o sin haber tenido diagnóstico de diabetes gestacional, haber tenido bebés macrosómicos, se convierte, ay perdón por el acento que falta, pero se convierte en un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes o resistencia a la insulina en la mujer, que de hecho se relaciona totalmente a lo que decíamos. Curiosamente habría que mencionar que el ovario poliquístico se relaciona a la aparición de bebés macrosómicos. Ese tema de verdad está muy interesante. Si quieren después hacemos un taller, porque sí me emociona el tema, ¿no? De todos los riesgos ginecobstétricos y la diabetes. Y es que si ustedes me dan rienda, yo hablo y no me callo, entonces. ¿La vemos? Dime. Edgar. Estaría bien. Me interesa. Si hay tiempo o ve que nos puede aportar esa parte, pues sí, un honor que nos aportara en yo creo que no ámbito. habría tiempo en este curso porque sí está bien estrecho el tiempo en cuanto a los temas, pero lo podemos hacer aparte, extra, ya fuera de todo esto. Y ahí podríamos hacer una videollamada. Hace como unos meses hice una prueba de una videollamada con un curso, creo que algunos de ustedes se metieron, del tema de suplementos. Bueno, podríamos hacer una dinámica parecida, pero del tema de complicaciones ginecobstétricas en relación a la diabetes y resistencia a la insulina. Pero no, ya hay que organizar el tiempo y demás y lo hacemos. Sí, profe. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes y principalmente cuál es el nivel de confiabilidad de ellos?
Porque esto es un tema que ha estado siempre en debate, ¿no? En polémica. ¿Cuál es el mejor criterio diagnóstico? ¿Según qué guía? Etcétera, etcétera. Les pongo aquí las 4 principales pruebas utilizadas para el diagnóstico de la diabetes. Todo esto en función de los criterios de la ADA 2020. Les decía, en cuanto la ADA publique las guías 2021, algunos de estos van a cambiar en cuanto a su impacto o confiabilidad. Pero en cuanto esto pase, porque ya estamos a semanas de, a lo mejor antes de acabar este curso, se publican las guías ADA 2021 y entonces ahí les voy a actualizar esta tablita. Pero bueno, hasta hoy en día la glucosa sanguínea en ayunas, que es la glucemia que te toman así, ¿no? Con glucómetro de capilar y demás, ya no es un criterio diagnóstico de diabetes. Ese es un detalle importante. Ya hoy en día es considerado un error tanto por la Federación Internacional de Diabetes, la Federación Mexicana de Diabetes, la ADA, la OMS. Es un error diagnóstico decir que el paciente es diabético porque presenta en ayuno una glucosa mayor a 126. Hoy en día sí es un error diagnóstico ya mostrado, ¿no? por estas asociaciones, y todas coinciden en lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podrían hacer que presentes glucosa de más de 126 en ayuno y no necesariamente que ya seas diabético. ¿Por qué? ¿Cómo qué? Bueno, la ingesta de azúcares el día previo, estrés oxidativo ocasionado por otras enfermedades, como decíamos. El más claro ejemplo de hoy en día es el COVID, que sí altera las curvas de glucemia, según hemos visto. Entre muchas otras cosas más. Ahora, algo que sí es importante decir es que si tú presentas en algún momento glucemia por arriba de los 126 en ayuno con 8 horas de ayuno mínimas, si bien es cierto, no necesariamente eres diabético, sí traes un grado de resistencia a la insulina importante. Y esto es algo que se debe de estudiar para mostrar qué tan grave es este riesgo, esta resistencia a la insulina, y cuál es el riesgo que tienes para ser diabético. Entonces, glucosa en ayuno mayor a 126, hoy en día, según todas estas guías, no es un criterio diagnóstico absoluto de diabetes, pero sí es un criterio diagnóstico de la resistencia a la insulina. La pregunta aquí sería, ¿es resistencia a la insulina aguda o crónica? Ahora, existe una prueba que es la de la glucosa sanguínea al azar. Esto es que en cualquier momento del día, sin que el paciente lo sepa, se le tome una glucosa, al menos en una semana completa en horas distintas. Y si el paciente presenta en promedio glucosas mayores a 200 en el promedio de la semana, se diría que el paciente es diabético. Esta prueba ya está totalmente descontinuada, pero bueno, descontinuada por las guías, porque hoy en México todavía la vemos. En México todavía vemos que de pronto el doctor, ¿no? Te dice, chécate la glucosa todos los días, me la traes, y entonces este es el diagnóstico, y no necesariamente. La curva de tolerancia a la glucosa, que es el criterio, que es para la ADA, este es el criterio más definitorio de la diabetes, prácticamente es el único, ¿no? Hoy en día, la curva de tolerancia a la glucosa es el más específico. La curva de tolerancia mide el nivel de la tolerancia a la glucosa de un paciente en función a una carga de carbohidratos. El estudio ustedes ya lo han conocido, ya lo han escuchado y demás. Básicamente es que el paciente en ayuno se le mide la glucosa, inmediatamente después se le dan 75 gramos de glucosa, se dejan pasar 60 minutos y se vuelve a tomar, otros 60 minutos y se vuelve a tomar, y se hace una curva con esto. Se supone que en ayuno deberías traer menos de 110, una hora después menos de 200 y 2 horas después menos de 140. Si tú presentaras glucosa de más de 200 y más de 140 en la hora y 2 horas después de esta toma de glucosa, tendrías que por obligación decir que eres diabético. Ahora, el punto de quiebra aquí donde está la duda es, ¿qué pasa si la glucosa es mayor a 200 una hora después, pero menor a 140 2 horas después? ¿Eres diabético o no eres diabético? Pregunta. Yo digo que no, pero está un poco capciosa la pregunta. Ajá. En teoría no eres diabético. Porque el parámetro más importante es a las 2 horas después de, no a la hora de. Sin embargo, ya eres resistente a la insulina y quiere decir que ya traes una resistencia a la insulina muy agravada. O sea, estás como al borde de ser diabético. Este sería el mejor parámetro para decir que ya eres prediabético. Tomando en cuenta que el término prediabetes hoy en día ya no se usa.
pero si se siguiera usando esta sería la mejor definición de ese término, ¿no? Entonces, para ser diabético, según la ADA, tendrías que cumplir con los 3 criterios: más de 110, más de 200, más de 140. Si solamente cubres con uno de los 3, en teoría, no eres diabético, si eres resistente a la insulina. Ahora, si cubres con y uno de esos 3, perdón, tiene que ser el segundo o el tercero, el primero no importa tanto. Ahora, la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, bueno, ya hablamos de esta, ¿no? Te mide el nivel de glucosa en los últimos 3 meses. Se supone que todos deberíamos tener menos de 5.7 y eso sería lo normal. Ahora, si tienes entre 5.7 y 6.4, para la ADA eres resistente a la insulina. Habría que hacer otras pruebas. Por ejemplo, 5.7 a 6.4, obligatoriamente hay que pasar a curva de tolerancia a la glucosa. Según la ADA 2020, una hemoglobina glucosilada de 6.5 ya te convierte en diabético, pero probablemente según la ADA 2021, a expensas de que se confirme la publicación, una hemoglobina glucosilada de 6.5 no te otorga diagnóstico de diabético. Según ADA 2021, a expensas de ver si sí se publica con esa especificación, que es lo que se ha estado presumiendo en todos los canales de difusión, ¿no? Hay que esperar a que se confirme, pero todo parece indicar que así va a ser. Hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 no sería diagnóstico de diabetes, sería diagnóstico de resistencia a la insulina, a expensas de confirmar con curva de tolerancia a la glucosa. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe. Ok. Ops. Ahora, tenemos otro indicador, ¿no? Esto se llama el índice OMA-IR. El índice OMA-IR, por sus siglas en inglés, es el índice de respuesta de la homeostasis. Básicamente esto es un índice que te permite evaluar el índice de resistencia a la insulina. Este es un índice que la ADA publicó por ahí del 2011. De hecho, si te metes a internet, le pones calculadora del índice OMA y te salen calculadoras en línea. Pero les voy a enseñar aquí cómo se calcula. Ojo con esto, este índice OMA no es un criterio diagnóstico de la diabetes, solo es un criterio diagnóstico de la resistencia a la insulina. Si ustedes observan, este índice nos pide conocer la insulina en ayuno, que este es un estudio que se pide, nivel de insulina basal y el nivel de glucosa en ayuno, pero en milimoles. Normalmente cuando tú pides estudios de laboratorio, el resultado de la glucosa te lo dan en miligramos sobre decilitro. Así que para usar el índice OMA, primero hay que convertir la glucosa de miligramos sobre decilitro a milimoles. Vamos a hacer un ejercicio del índice OMA. Si ustedes observan, el índice OMA es multiplicar la insulina en ayuno, la insulina basal, por la glucosa en ayuno y dividirlo entre 22.5. Decíamos, antes de hacer esta ecuación hay que convertir la glucemia de miligramos sobre decilitro a milimoles por decilitro. Para hacer eso se multiplica por 0.0555. Les pongo un ejercicio aquí, caso 1. Es el mismo paciente de hace rato. El paciente masculino de 48 años que es diagnosticado con obesidad, con índice de con índice de masa corporal de 44.8, que presenta glucosa en ayuno de 140 e insulina basal de 8. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es convertir la glucosa de miligramos sobre decilitro a milimoles. Para esto tienes que multiplicar la glucosa por 0.05. Entonces, glucosa 140 miligramos sobre decilitro, que esto es lo que el laboratorio te reporta, por 0.0555. ¿Cuánto les da eso? 140 por 0.0555. 7.77. 7.77. Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, ya podemos usar el índice OMA. Ya lo había puesto aquí. Vamos a hacerlo de todas formas. Índice OMA es insulina en ayuno, que es lo que te reporta el laboratorio. Así se llama el estudio, ¿no? Insulina basal, que sería de 8 por
la glucosa en milimoles. Este paciente tiene 7.77 de glucosa en milimoles. Y eso se divide entre 22.5. Hacemos esa ecuación. $2.73. 2.73. ¿A todos nos dio lo mismo? 2.76. 76. Ok. Ahora, ese resultado, que es la glucosa en la insulina en ayuno o la insulina basal por la glucosa basal convertida a milimoles, entre 22.5 nos da 2.76. Ese 2.76 lo comparamos contra la tabla anterior. Dice que si el puntaje es menor a 1.96, no tiene resistencia a la insulina. Es definitivo, no tiene problemas. Si está entre 1.9 y 3, hay una probable resistencia a la insulina, hay que hacer más estudios. Pero si es más de 3, obligatorio, ya sin hacer más estudios, es resistente a la insulina. Más bien ahora habría que ver si no es diabético. Entonces, nuestro paciente tiene 2.76. O sea, está entre 1.96 y 3, rayándola. Así que este paciente, ¿qué diagnóstico recibiría? ¿Un probable resistente a la insulina? Probable resistente. Es paciente masculino. ¿Cuántos? Es paciente masculino de 48 años con diagnóstico de obesidad tipo 3 por índice de masa corporal de 44.8 y probable diagnóstico de resistencia a la insulina evidenciado por índice OMA-IR de 2.76, pendiente de hacer pruebas especializadas como curva de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada. A este paciente, ¿qué estudios le mandarías a hacer? Esos dos. Los dos, curva de tolerancia y hemoglobina glucosilada. El más importante sería la curva de tolerancia, según la ADA 2020. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Preguntas de este ejercicio? No, profe, pero claro. No, profe. Gracias. Perfecto. Todo bien, gracias. Un ejercicio más. Tenemos una paciente femenina de 72 años que se presenta a consulta con diagnóstico de obesidad tipo 2, evidenciado por índice de masa corporal de 37.3. La paciente presenta glucosa en ayuno de 220 e insulina basal de 9.2. La pregunta es, ¿la paciente presenta resistencia a la insulina? Así que vamos a hacer el índice OMA. Primero necesitamos conocer el nivel de glucosa en milimoles. ¿Se acuerdan cómo se convierte esa glucosa a milimoles? Sí, es 220 miligramos sobre decilitro por Ajá. 0.0555. Muy bien, por 0.0555. Es 0.0555. ¿Cuánto me da? 12.21. 12.21. Perfecto. Ahora sí, ya que conozco la glucosa en milimoles, hago mi índice OMA. Es insulina en ayuno, es 9.2 por glucosa en ayuno, 12.21 en milimoles, entre 22.5. ¿Cuánto me da? 4.99. 4.99. Entonces, regresamos. Es 4.99. Vamos a la tabla. La paciente, ¿qué diagnóstico recibiría? Que sí tiene resistencia a la insulina. Resistente a la insulina, probable diabetes. Esta es una paciente femenina de 72 años con diagnóstico de obesidad tipo 2, con diagnóstico confirmado de resistencia a la insulina con base en el índice OMA-IR y con probable diabetes a expensas de pruebas especializadas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Ahora, un detalle importante es que todas las guías mencionan que para el diagnóstico de la diabetes y la resistencia a la insulina, no solamente nos basta con la aplicación de índices y demás, sino que además es recomendable y muy necesario
la aplicación del criterio clínico, ¿no? Del tratante, del paciente, donde tienes que revisar, además de los datos de laboratorio, pues algunos datos evaluables, ¿no? En la consulta, datos observables del paciente. Por ejemplo, tú encuentras un paciente con glucemia alta, con obesidad y demás, y además que presenta algunos signos claros de la diabetes, algunos de estos síntomas confirmatorios, como es acantosis nigricans, poliuria, polidipsia y polifagia. Ustedes saben que las 3 P's, ¿no? La poliuria, la polidipsia y la polifagia, que por ahí la repetí, son como las tres P's de la diabetes. Malestar generalizado por parte del paciente y alteraciones en el calendario de glucemia del paciente. La acantosis nigricans yo creo que todos la conocen y a lo mejor se la han visto a alguna persona en la vida, que es muy común tristemente. Es esta coloración o esta pigmentación rara en el cuello, codos, nudillos, en las axilas. Pero no solamente es que se ve ennegrecido, sino que se ve con laceraciones, como con cicatriz, ¿no? Que puede llegar a ser muy grave. Un detalle importante a mencionar es que la acantosis nigricans no se cura, que esa es una pregunta común que hacen los pacientes. Oye, ¿la acantosis nigricans se cura? ¿Se me va a quitar? No, no se va a quitar. Existe evidencia suficiente para decir que sí hay una mejora de la lesión de la acantosis nigricans en el paciente con buen control glucémico, pero en definitiva no se cura, siempre va a tener esa lesión en el cuello, en las axilas y demás, pero sí hay una disminución del problemita en función al buen control metabólico y puede progresar todavía más el problema si ese control desaparece. La poliuria, la polidipsia y la polifagia. La poliuria es estas ganas de ir a orinar frecuentemente. La polifagia, esta necesidad de estar comiendo, esta sensación de tener hambre todo el tiempo. Y bueno, normalmente estos pacientes se presentan con alguno de estos problemas, más aparte pues algún tipo de malestar, ¿no? Refieren dolores de cabeza, mareos, náuseas, fatiga crónica, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente complementas estos estudios pidiéndole también al paciente que haga su calendario de glucosa. Los calendarios de glucosa yo creo que todos lo hemos yo creo que todos los hemos visto, manejado, tal vez incluso con algún paciente. Es cuando le pides al paciente que lleve su control de glucemia todos los días durante un periodo para sacar la glucemia media. Les pongo aquí un ejemplo de un calendario. Este es un calendario que se le da a un paciente de 4 semanas. Se les dice instrucciones: anota el nivel de glucosa, la hora del día y la condición del prandio. Es decir, cuánto tiempo había pasado de la última ingesta de alimentos. Por ejemplo, aquí el paciente les puse nada más 4 para el ejemplo, pero en el caso del primero dice semana 1, día lunes, el paciente traía 120 de glucosa, eran las 8 de la mañana y traía el ayuno de 8 horas, quiere decir que fue probablemente al despertar. El día miércoles de la segunda semana traía 138, eran las 10 de la mañana y habían pasado 2 horas de que desayunó. 138 2 horas después no está mal, pero ese de 120 con 8 horas de ayuno no es tan bueno. No es por arriba de 126, pero tampoco es tan bueno porque debería estar por debajo de de 110. En la semana número 3, el paciente presenta 112, 9 AM con ayuno de 11 horas. Igual, son muchas horas de ayuno, son 11 horas de ayuno y trae 112. Aunque 112 tampoco es tan malo, tampoco es tan bueno. Y en la semana número 4 se la checó el jueves, traía 143, una hora después de la ingesta. Ahora 143, una hora después de la ingesta es muy bueno, porque una hora después debería estar debajo de 200. Así que una hora después 143 está excelentemente bien. Podríamos decir de este paciente que probablemente no es diabético. Digo, si todas las demás mediciones, porque aquí solo pusimos 4, pero si todas las demás mediciones estuvieran en ese promedio, este paciente probablemente es resistente a la insulina, pero no es, en definitiva, no es diabético. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinar diabetes o resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina la determinarías si el paciente presenta cifras altas de glucosa en ayuno, si presenta alguno de los problemas del malestar generalizado, por ejemplo, poliuria, polidipsia, polifagia, síntomas como mareos, dolores de cabeza, vómitos, etcétera, etcétera.
presencia de criterios de riesgo directos, como es antecedentes familiares, obesidad central, ser afroamericano, latino, etcétera, hipertensión, alteración de los lípidos, si el paciente presenta acantosis nigricans o un índice OMA-IR alto. Así diagnosticarías la resistencia a la insulina. Y la diabetes se diagnostica por medio de una curva de tolerancia oral a la glucosa elevada, una hemoglobina glucosilada alta, siempre y cuando haya hemoglobina glucosilada alta más 3 criterios de riesgo, de los de la primera lista, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina glucosilada alta en presencia de obesidad, hipertensión, antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes heredofamiliares o o bebés macrosómicos previos. Entonces, si tienes 3 de esos criterios de riesgo más hemoglobina glucosilada, ya la curva de tolerancia no es necesaria, eres diabético. ¿Preguntas, dudas? Todo bien. Muy bien. Profe, todo bien. Ejercicios, igual, un par de ejercicios para esto. Y ya casi acabamos por hoy. Paciente masculino de 48 años diagnosticado con obesidad tipo 3 por índice de... este sí es el mismo paciente. Por obesidad tipo 3 con índice de masa corporal de 44.8, con glucosa en ayuno de 140, insulina basal de 8, un índice OMA calculado en 2.76 que le otorga riesgo de resistencia a la insulina y tal vez diabetes. Se realizó una hemoglobina glucosilada donde se obtienen valores de 6.0. Se realizó una curva de tolerancia oral a la glucosa, donde obtiene glucosa en ayuno de 118, una hora después de 180, 2 horas después de 130. Pregunta, ¿el paciente es diabético, resistente a la insulina o está sano? Para mí tiene resistencia a la insulina. Pero para ti no es diabético. Riesgo de diabetes nada más. No, Pero eso no es diabético. Bueno, entonces no es diabético. Nada No, más. ok, resistencia a para la ti es insulina. resistente a la insulina, no es diabético. ¿Quién más? También opino, profe, que va a ser resistencia a la insulina nomás. Muy bien. De hecho, sí, no es diabético porque primero la hemoglobina glucosilada no es mayor a 6.5. Segundo, la curva de tolerancia a la glucosa está bien. Claro, la primera sí está un poco alta, ¿no? Es de 118, pero no es mayor a 126. Ahora, una hora después no es mayor a 200 y 2 horas después no es mayor a 140. Así que la curva de tolerancia no lo diagnosticaría como diabético. La hemoglobina glucosilada, aunque está más alta del promedio, no llega a ese 6.5. Sí tiene el paciente factores de riesgo porque, bueno, tiene 48 años, es mayor de 45, tiene obesidad, es el segundo, pero ya no se menciona ningún otro factor de riesgo y tenían que ser 3 factores de riesgo. Entonces el paciente tiene 2 factores de riesgo, no tiene el criterio de la hemoglobina y no cubre con el criterio de la curva de tolerancia. Así que por definición el paciente no es diabético. Sin embargo, sí es resistente a la insulina porque, bueno, el índice OMA nos lo dice, también nos lo dice la hemoglobina glucosilada y la glucosa en ayuno de 118 más la obesidad. ¿Preguntas hasta ahí, dudas? Muy bien. No, profe. Vamos con el siguiente caso. Es la paciente femenina de hace rato. Es paciente femenina de 72 años que se presenta a consulta con diagnóstico de obesidad tipo 2 con índice de masa corporal de 37.3. La paciente presenta glucosa en ayuno de 220 e insulina basal de 9.2. Un índice OMA de 4.99 que la clasifica como resistente a la insulina y probablemente diabetes. La paciente se realiza hemoglobina glucosilada y obtiene valor de 6.5 y la curva de tolerancia a la glucosa. En ayuno de 138, una hora después de 202, 2 horas después de 156. Pregunta, ¿la paciente es diabética, es resistente a la insulina o está sana? Diabética y resistente a la Es insulina. diabética.
casi, ya con la curva de tolerancia lo confirmas. La curva de tolerancia, los 3 valores están Sí. mal. Entonces, con ese puro criterio de la curva de tolerancia determinas que la paciente es diabética porque es diabética, no hay más. Ahora a esta paciente se le realizó, perdón, se le realizó hemoglobina glucosilada de 6.5. Según ADA 2020, ese 6.5 la vuelve diabética. Según la probablemente guía de la ADA 2021, ese 6.5 más los criterios de riesgo, que es ser mayor de 45, tener obesidad, con la hemoglobina glucosilada y la resistencia a la insulina evidenciada por la curva, pues bueno, ahí están 3 criterios de riesgo más hemoglobina glucosilada, ahí se cubrirían los criterios para diabetes también. Entonces, esta paciente en definitiva es diabética, pero a ver, vamos a hacer algo capcioso con esta paciente. Vamos a suponer que la glucosa una hora después en realidad fue de 192 y la hemoglobina glucosilada fue de 6.4. Si cambiamos esos parámetros, ¿la paciente es diabética todavía? Sí. ¿Resistente a la insulina? ¿Por qué? Vamos a empezar con la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí, dime? Es diabética porque la glucosa en ayuno es de 220. Ok. No. Es diabética, pero no por esa razón. Es diabética porque la curva de tolerancia a la glucosa cubre con 2 de 3. Decíamos, el más importante es el tercero, es la tercera toma, la de las 2 horas después, que sí es mayor a 140, más la primera de 138. Entonces, ya con eso la paciente es diabética. Ahora, la hemoglobina glucosilada es de 6.4. Sigue siendo alta. Por hemoglobina glucosilada la paciente sería resistente a la insulina. Pero decíamos que es más definitoria la curva de tolerancia a la glucosa. Y la curva, a pesar de que hay un valor que está dentro del rango, que es el del 192, los otros, todo lo demás, te dice diabetes. Además de eso, habría que aplicar el criterio clínico, ¿no? Es paciente con alteración de la curva de tolerancia, alteración de la hemoglobina glucosilada, índice OMA muy alto, factores de riesgo asociativos como es la edad y la obesidad. Criterio clínico es diabética. Profe, ¿Sí, dime? a la hora de diagnosticar también se le tiene que poner paciente presenta poliuria, polidipsia y polifagia. Solo si lo presenta. ¿Mande? Sí, si lo presenta se pone, ¿no? En el diagnóstico siempre pondrás paciente femenino, masculino de tantos años que presenta, recuerda, se hace la estructura del PES. Es primero el problema, la etiología, los signos y síntomas. Y dentro de los signos y síntomas tendrías que poner, si la presenta, la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Solo si los presenta. Pero sí se tendrían que poner. ¿Alguna otra pregunta de esto? No. Muy bien. Ya por último, para terminar. ¿Sí? Aunque nosotros como nutriólogos de todos modos, o sea, podemos mandarlos al médico, ¿no? Porque nosotros no podemos diagnosticar. No, sí puedes diagnosticar. De hecho, el diagnóstico es importante porque precisamente de ahí parte del manejo interdisciplinario, ¿no? Claro, lo que tú no vas a hacer, por ejemplo, es empezar con el tratamiento farmacológico, eso sí, pero tú tienes que diagnosticar que el paciente sí presenta diabetes y tienes que diagnosticarlo para poder mandarlo con el médico adecuado. En este caso, ¿cuál sería el médico o la especialidad médica con la que habría que acompañar el tratamiento en el caso de esta paciente? Un endocrinólogo podría ser. O con el endocrinólogo. El más adecuado sería el endocrinólogo. Internista o endocrinólogo. Sí, el más adecuado sería el endocrinólogo. El segundo más adecuado sería el internista. Muy bien. Y ahora la presión arterial, la hipertensión arterial, perdón, mejor dicho. Hipertensión arterial.
Bueno, en la hipertensión arterial les voy a poner dos tablas, las de la Asociación Americana de Cardiología o del Corazón y las de las guías europeas de manejo de la hipertensión arterial. Si ustedes observan, según estas guías, a partir de 120 sobre 80 bueno, más bien de 120 sobre 80 hacia abajo, se considera una presión arterial normal. A partir de 129 sobre 80 se dice que tienes la presión, perdón, de 120 sobre 80 hacia abajo la tendrías elevada, pero la hipertensión arterial empieza cuando trae cifras de presión de 130 sobre 80. O sea, para las guías americanas 130 sobre 80 ya tendría que considerarse hipertensión arterial al menos estadio 1. Recordar un detalle importante, la hipertensión arterial no se puede diagnosticar por una toma de presión arterial y es el punto central de esto. Cuando tú detectas un paciente con hipertensión arterial hay que evaluar factores de riesgo para presión arterial alta, porque existen mil y un cosas que te pueden subir la presión arterial. Por ejemplo, el estrés, y aquí sí entra el estrés emocional, algunas otras enfermedades concomitantes como por ejemplo las infecciones pueden elevar la presión arterial, el aumento de peso puede elevar la presión arterial, etcétera, etcétera. Que este es un error que comúnmente se cometía en muchos lugares, en muchos centros de salud. Por ejemplo, yo recuerdo cuando daba prácticas en el hospital del regional de Uruapan, que me acuerdo bien que los pacientes tenían que llegar al hospital a las 6 de la mañana a formarse para sacar la cita para su consulta. Entonces les daban la ficha para su consulta y les decían, no, pues le va a tocar como a las 11. Entonces llegaba el paciente a las 6 de la mañana, faltaban muchas horas, el paciente se iba. Y muchos pacientes que venían de lejos literalmente se iban, ¿no? Y se iban lejos y regresaban ya después a la consulta, a las consultas. Entonces el paciente llegaba corriendo a la hora de la consulta para pasar. Y entonces el paciente llegaba corriendo y así como llegaba corriendo, pum, a la consulta, chéquenle la presión, pésenlo y órale, a la consulta de nutrición. Y entonces el paciente presentaba presión arterial alta, frecuencia cardíaca alta. Dicen, señor, usted es hipertenso, aquí está su losartán. Bueno, el paciente no era hipertenso necesariamente. El paciente podría traer la presión arterial alta por el estrés, no necesariamente ser hipertenso. Recordar que hay muchos puntos a tratar, a considerar para diagnosticar hipertensión arterial. Primero que nada, la hipertensión arterial se diagnostica con el tiempo de presión arterial alta. Normalmente al paciente se le pide hacer un diario de presiones arteriales, como el que les pongo aquí, muy parecido al calendario de la diabetes. Este es un calendario de presiones arteriales, donde se hace exactamente lo mismo. El paciente se toma la presión arterial durante diversas horas del día, se le dice que no se las tome siempre a la misma hora, durante algunas semanas, y en la frecuencia de tensiones arteriales se determina si el paciente es o no es hipertenso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos paciente en la semana 1 130 sobre 80, eso sí sería alta. En la semana 2 130 70, por ese 70 no se puede considerar hipertenso. Después semana 2 también 120 90, tampoco se puede considerar hipertensión en esa. 130 80 en la semana 3 es así, 130 70 esa no, 120 80 tampoco, 130 sobre 80. O sea, tenemos mitad y mitad. De las 6, no, son 7, entonces tenemos 4 que sí y 3 que no. No existen los criterios suficientes para determinar que el paciente es hipertenso crónico. Sí existen los criterios suficientes para determinar que el paciente podría ser hipertenso agudo, lo cual implica un manejo farmacológico muy diferente. En el caso del paciente con hipertensión arterial aguda, no necesariamente tiene que recibir terapia farmacológica de tiempo completo, ¿no? Podría recibir nada más terapia farmacológica por un periodo de tiempo corto, más cambio en el estilo de vida, y que sí lo mantenga durante el resto de su vida, ¿no? Y entonces ya no necesariamente recibir medicamentos para siempre, que esa es la diferencia entre ser hipertenso crónico y presentar hipertensión arterial aguda. Ahora, si observamos la clasificación europea, veremos que para ellos la presión arterial de 120 sobre 129, perdón, de 120 o 129 hasta 84 todavía es normal.
y la de 139/89 se considera normal alta, pero la hipertensión empieza hasta el 140/99. Hasta ahí empieza la hipertensión arterial tipo 1. Creo que también ellos la liberan demasiado, porque a una perspectiva muy personal, creo que a partir del 130/90 ya deberíamos considerarlo hipertensión. 130/80 creo que no, por el promedio de ambas y por la experiencia clínica, pero 130/90 ya debería ser considerado el primer estadio de hipertensión arterial. ¿Hasta aquí alguna duda, preguntas? Ahora, una recomendación sería que ustedes le pidieran al paciente hacer este calendario de tensiones arteriales y hacer una media, sumar y dividir todas entre el número de tomas para determinar cuál ha sido la tensión arterial media en el periodo de tiempo del paciente. Por ejemplo, supongamos que si sumamos todo esto nos da 130/70, el paciente no es hipertenso. Es tendiente a la presión arterial alta, pero no es hipertenso. Probablemente este paciente con cambios en el estilo de vida tendría más que suficiente. Sin embargo, si la sumatoria y división de esto nos diera 130/90, sí, este paciente es hipertenso y debe empezar con terapia farmacológica ya. ¿Preguntas, dudas? Ya casi terminamos. Se me fue por ahí un poquito de tiempo. Yo creo que terminamos en máximo de 10-15 minutos. Bueno, las dislipidemias. Las dislipidemias, como ustedes saben, son una alteración del volumen de los lípidos. Específicamente se miden 4 parámetros: triglicéridos, colesterol total, niveles de colesterol HDL y colesterol LDL. En el caso de los triglicéridos, estos, como sabemos, deben estar por debajo de 150. El colesterol debe estar por debajo de 200, el colesterol total. Anteriormente se decía esta frase, esta afirmación de el colesterol entre más bajo, mejor. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es cierto que el colesterol entre más bajo, mejor? Sí, no, ¿por qué? No, No, ¿por qué no? porque estos de todos modos representan una función en el organismo y no todo el colesterol es bueno o malo, tiene sus subdivisiones. Ese punto es importante. El colesterol se utiliza para funciones en tu cuerpo, ¿verdad? Si tú tuvieras, por ejemplo, una paciente femenina de 20 años con colesterol total de 50, ¿cuál sería un probable diagnóstico? Desnutrición. Así que el colesterol entre más bajo, mejor, no es cierto. Ese punto es importante. Bien. En cuanto a los triglicéridos decíamos que deben estar en menos de 150. Básicamente, es que aquí hay un detalle también, ¿no? Las guías te dicen que entre 150 y 199 está en el límite superior. Después de 150 ya tienes triglicéridos altos. Nada de que límite superior, elevado. Ya después de 150 ya hay problemas porque el riesgo cardiovascular es alto. Y el colesterol después de los 200 también. Ahora, no es tan importante el colesterol total. Es más importante la relación de colesterol HDL y LDL. Por ejemplo, el colesterol HDL debería estar arriba de los 40. Idealmente arriba de 60 y menos de 85. Y el LDL debería estar siempre por debajo de los 100. Existen pacientes que tienen niveles de colesterol total normales, pero con un HDL muy bajo y un LDL muy alto. Eso se puede. Y esto evidentemente no es bueno. Y es precisamente por eso que la clasificación de las dislipidemias casi no toma en cuenta el colesterol total como criterio diagnóstico, sino lo que considera es el LDL y el VLDL alterados. Por ejemplo, si ustedes observan en la dislipidemia tipo 1, lo que tendrías elevado es el triglicérido. En la tipo 2A es el colesterol total, pero específicamente el colesterol LDL. O sea, en la 2A podrías tener el colesterol total elevado y no tener dislipidemia. Tendría que ser el colesterol LDL el que está elevado. En la 2B tendrías que tener los triglicéridos
y el colesterol LDL elevado. Si tienes los triglicéridos elevados, pero el LDL está normal, a pesar de que el colesterol total esté alto, no es 2B, sería 1. En la 3 es el colesterol, específicamente el VLDL elevado y los triglicéridos. En la 4 serían los triglicéridos y en la 5 serían los triglicéridos y el colesterol VLDL. Entonces lo que tú tienes que checar es en el paciente es saber de los 4 lípidos que vemos aquí cuál está elevado y hacer una conjugación para determinar en cuál cae el paciente. ¿Sale? Y en relación a esa conjugación, pues bueno, determinar entonces cuál es el factor de riesgo, cuál es la clasificación de la dislipidemia de mi paciente para atribuírsela o no. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, ya lo que es la parte del tema ya la terminamos. Les voy a explicar su actividad para esta semana. Les comentaba que les mandé casos clínicos. Les mandé los casos, los nombres de los casos venían 1, 2, 3, 4, ¿no? Ustedes van a revisar el caso número 1, que es un paciente masculino de 54 años. Trae viene toda la descripción del caso, ¿no? Motivo de consulta, antecedentes heredofamiliares, actividad física, valores antropométricos, la bioquímica, la evaluación dietética. Tenemos también el diagnóstico que se le hace al paciente y o los diagnósticos del paciente y el tratamiento que está recibiendo en este momento, más algunas notas. Bueno, lo que van a hacer ustedes es utilizar el formatito que les mandé el día de hoy, que es este. Si ustedes observan, es como un tamiz que diseñé hace ya como 2-3 años, que les va a ayudar a clasificar de forma, o más bien a ver de forma más panorámica al paciente. Lo que quiero es que me diagnostiquen si este paciente tiene o no tiene síndrome metabólico, nada más. Van a hacer esto con el caso 1 y el caso 2. Igual, ahorita les voy a mandar por el grupo de WhatsApp las instrucciones escritas tal cual de lo que harían, para que no haya dudas y demás. Bueno, llenarían ustedes el nombre del paciente, pues obviamente no vienen los casos porque nunca se ponen, sexo, edad, todo lo demás sí. Y por ejemplo, ustedes obtendrían el índice de masa corporal y lo diagnostican. Circunferencia de cintura y la diagnostican. Índice de cintura, cadera y demás. Si se fijan, son los parámetros que estuvimos viendo el día de hoy. Básicamente lo que tienen que hacer es determinar esos valores y diagnosticarlos. Porque primero para diagnosticar obesidad, después para diagnosticar diabetes, después los tenemos para diagnóstico de la hipertensión arterial, que esto sería nada más con la tensión arterial al despertar y la media, con el calendario de tensiones arteriales, y la dislipidemia o el valor de los lípidos del paciente. Y entonces ustedes me irían poniendo nada más, paciente, ¿presenta sobrepeso o obesidad? ¿Sí o no? ¿Es resistente a la insulina o diabético? ¿Sí o no? ¿Y cuál, no? ¿Diabetes o resistente a la insulina? ¿Presenta hipertensión arterial? ¿Sí o no? ¿Presenta dislipidemia? ¿Sí o no? Y entonces me marcarían, por ejemplo, si presenta obesidad, si presenta diabetes, no presenta hipertensión, si dislipidemia y si tiene criterios de riesgo. Los criterios de riesgo los veríamos en el caso, en la descripción del caso. Por ejemplo, es un paciente de 54 años, ahí tienes un factor de riesgo, tiene antecedentes de diabetes, no tiene antecedentes familiares de diabetes, de hecho. Bueno, ahí iríamos viendo esos factores de riesgo. Recuerden que su paciente tendría que tener al menos 3 de estos 5 puntos. Si cubre con 3 de 5, ¿el paciente tiene síndrome metabólico? Sí. Si no tiene 3 de 5, no. Entonces van a tratar de sacar esta tablita, este cuadrito, con los dos casos clínicos, con los primeros 2 casos clínicos, el 1 y el 2. ¿Preguntas, dudas? En la parte de diagnóstico nomás vamos a poner sí o no, o vamos a poner la descripción. No, nada más me pondrías si tiene síndrome metabólico o no. Esta nada más es un formatito que les va a ayudar a, como a de forma más, digamos, más noble, por así decirlo, diagnosticar si lo presenta o no lo presenta el síndrome. ¿Se lo vamos a mandar, profe?
Sí, recuerden que la idea es ¿O que lo vamos a no, la idea sería que en esta semana traten ustedes de resolverlos y programemos ya de manera individual con cada uno de ustedes una asesoría extra en la semana. Digo, la asesoría es voluntaria, ¿no? Si ustedes sienten que no la necesitan, no hay problema. Pero si quieren que hagamos una revisión de su caso, pues bueno, me avisan en cuanto lo tengan y programamos luego su asesoría para hacer una retroalimentación con ustedes ya de manera personal. Entre más rápido lo hagan, más rápido podemos tener su retroalimentación. No hay problema de si el caso no lo alcanzan a hacer en los primeros días de la semana. Esta asesoría bien la podemos programar el próximo sábado o hasta el domingo sin problema alguno. La idea es pues que se les acomode a los tiempos y horarios de ustedes. Igual ya en esa retroalimentación me dicen, ¿sabes qué? La verdad no supe diagnosticar lo de la diabetes, se me complicó mucho lo del cómo estimar la masa grasa, etcétera, etcétera. O me quedó duda del índice OMA, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí la revisamos esa parte. Las diapositivas nos las va a Sí, pasar. sí, justamente ahorita que acabemos les voy a mandar las diapositivas. Y en el transcurso de entre ahorita y mañana, depende de qué tan lento esté el internet, voy a tratar de subir los videos de la clase, para que ustedes lo sigan revisando. Profe. Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todos bien? Muy bien. Entonces, ya no les quito más tiempo porque ya es sábado y el cuerpo lo sabe. Y nos estaríamos viendo nada más entre semana con las sesiones. ¿Me pueden ustedes mandar mensaje a partir de ya para ir programando su horario de su asesoría individual? O en cuanto ustedes tengan sus casos y vean sus horarios también. Cualquier cosa, por ahí nos estamos escribiendo por el grupo de WhatsApp. Y si no, nos vemos hasta el próximo sábado. ¿Sale? Ok, profe. Muchas gracias, Muy bien. profe. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por tu trabajo de doctorado, Gracias. maestro. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Ya casi acabamos el doctorado. Felicidades. Ya vi que es el trabajo de tesis. Sí. De hecho, parte de lo que les voy a mandar de archivos, pero se los voy a mandar en la tercera semana, es todo el marco teórico del doctorado porque es todo relacionado a esta parte y lo de la actividad física. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Bueno, Gracias, pues, maestro. nos vemos. Sin miedo al éxito, profe. Nos vemos, profe. Claro. Buenas noches para todos.